Contamos con la visión del abogado constitucionalista Andrés Santos. Bienvenido a Punto de Oro, un gusto tenerlo aquí. Doctor Santos, ¿cuál es el procedimiento legal y cuáles son los plazos que debe respetar el Ejecutivo para enviar nuevas preguntas de consulta a la Corte? Gracias, amigo. Muy buenos días. A ver, el Ejecutivo en este momento tiene la opción, por un lado, de reformular preguntas, es decir, plantear que se hagan por enmienda. ¿Por qué enmienda? Enmienda es un procedimiento en que no necesita pasar por la Asamblea, a pesar que el presidente tiene mayoría en la Asamblea, es verdad. Solo que en la Asamblea, la Constitución y la ley determina que tiene que pasar un periodo de 90 días entre cada debate, de los dos debates. Entonces, más los procesos de consultas a la Corte Constitucional, más los pronunciamientos de la Corte Constitucional y más la convocatoria, ya el referéndum oficial, estamos hablando de unos 6 meses, más o menos, si es reforma parcial. Sin embargo, ya el presidente puede tomar también otras alternativas. Justamente estamos comentando. Hay cinco dictámenes anteriores que la Corte Constitucional determinó que es posible transferir ciertas atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana a la Asamblea y que sea por enmienda. La propuesta del presidente lo que pasa es que era muy radical. Prácticamente lo suprimía y transfería todas las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana, no solo a la Asamblea, sino Contraloría, Defensoría del Pueblo. Y eliminaba la institución. Y la suprimía. Exacto. Entonces, él puede también tomar una táctica legal, decir, está bien, vamos a tomar un dictamen anterior e incorporar esa pregunta. Perfecto, ahí tienes una adicional. Ya tienes trabajo por horas, reducción del número de asambleístas, financiamiento de partidos políticos, bases militares. Puedes incorporar la de ¿cómo se llama? La de participación ciudadana. Podría poner una del Yasuní, una nueva. Ah, pero eso sería fantástico. Eso sería, ahora, eso va a estar reñido. No lo he analizado en fondo, pero eso sería. Pero no retrasa el calendario electoral. A ver, el tema del Yasuní, eso fue por consulta popular. Lo que tienen que hacer ahí bien son los considerandos y las preguntas como tal. Ahí me parece un poco complicado dada la posición política de la Corte Constitucional. Andrés, pero a ver, si le entiendo bien, si es reforma, entonces no nos alcanzan los tiempos para el 30 de noviembre. Si es reforma parcial, imposible. Pero si es enmienda, puede ser. Si la pregunta está planteada como enmienda, entonces sí podríamos llegar al 30 de noviembre. Claro. Entonces, en el caso del Consejo de Participación Ciudadana, si nos vamos por la vía de enmienda, llegamos al 30. Y así sería para cualquier nueva pregunta que quiera plantear el presidente. Correcto. Si es reforma, no alcanzamos. Ahora, exacto. Así es. Doctor Santos, bienvenido a Punto de Oro. María Sol Pons le saluda. En ese sentido, hablábamos antes de la importancia de incorporar la apertura de los sectores estratégicos al sector privado, sacarla del monopolio estatal, o que su participación sea por una... Ay, se me fue la palabra. Pero bueno, abrirlo, ¿no? Entonces... Alianza pública-privada, concesión. Delegación. Por excepción. La excepcionalidad de la participación del sector privado en sectores estratégicos. ¿Esto puede ir por la vía de la enmienda o tiene otro camino? ¿Cuál es la realidad? Claro, ahí sería reñido. Habría que justificar un fin constitucionalmente válido. Es decir, hay un margen, hay un umbral entre que la Corte puede determinar, no, ya estás afectando el carácter del Estado, el carácter de Montecristi, si es que el Estado tenga el control sobre los sectores estratégicos, pero no es absoluto, porque se permiten las acciones, las alianzas público-privadas, se permiten. Lo que tendría que descentralizarse más, desconcentrarse más, es la delegación al sector privado. Si el gobierno lo establece, lo justifica de una manera pues idónea, quizás la Corte podría aprobarlo. Porque al final del día... Entonces, por enmienda. Claro. O sea, el punto, por ejemplo, con el tema de los sectores estratégicos sería si al final del día los científicos que están en la Corte Constitucional dicen esto es enmienda porque no modifica la estructura del Estado, o esto es reforma, modifica la estructura del Estado, entonces no se puede incluir sino después de este proceso que duraría más de 6 meses, ¿verdad? Sí, y como vimos en el tema de la Corte Constitucional, en el tema del Consejo de Participación Ciudadana, son márgenes, son fronteras que a veces es potestad discrecional de la Corte. Le doy un ejemplo. Castración química a los violadores. La Corte dice, ok, puede existir una regulación o limitación de los derechos sin necesidad que sea restricción de derechos. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando hay restricción de derechos, la Constitución te dice que ya no es ni enmienda ni reforma parcial. Te vas directamente a Asamblea Constituyente, que sabemos que demora 1 año y medio o 2 años quizás. Entonces, imagínate lo que pasó en el caso de los violadores. La Corte dice, no, aquí considero que hay una restricción de derechos.
Y en otras circunstancias la Corte no ha dicho eso. La Corte ha dicho no, ha habido simplemente una limitación de derechos, una regulación que está bien, que se justifica esa limitación y persigue un fin constitucionalmente válido y lo justifica. Entonces, es voluntad política también en gran medida. No nos olvidemos que cuando, mira este doble estándar, ¿no? Presidente Noboa consulta, da una propuesta de modificación constitucional para reformar el artículo 77, numeral 1, prisión preventiva, que ese es uno de los mayores flagelos directamente relacionados con la inseguridad, que es el típico bucle interminable que atrapas al delincuente y el juez lo libera con medidas alternativas. Ya, el presidente quiso reformar ese artículo para que no solo sea la privación de libertad, la prisión preventiva para garantizar la comparecencia del procesado, no, sino también por motivos de seguridad, terrorismo, sospecha que seguirá delinquiendo, alta peligrosidad, como es en otros países, España, El Salvador, por ejemplo, o Estados Unidos. Pero la Corte, ¿qué le dijo? No, eso restringe derechos, por lo tanto te tienes que ir a Asamblea Constituyente. Pero a Rafael Correa en el 2011, él reformó el artículo 77, numeral 1, y la Corte Constitucional de esa época, obviamente era otra, sí se lo aceptó. Entonces, la Corte Constitucional, yo siempre digo, no son ángeles bajados del cielo, no son extraterrestres incorruptibles, son hombres y mujeres con ambiciones políticas y con su discrecionalidad. El tema del juicio político a los magistrados de la Corte Constitucional, ¿cuál es el estatus de esa pregunta y digamos cuál es la viabilidad de que se reformule? Sí, entonces en el 2019 la Corte ya había dado un dictamen, un proyecto de modificación constitucional presentado por Pablo Dávila, Hernán Pérez Luz, y la Corte había determinado que el enjuiciamiento político a jueces de altos tribunales tiene que ser por reforma parcial. Eso sí lo había determinado. Entonces, la única manera ahí sí es reforma parcial. Ahí sí no hay otra. No constituyente, sino reforma parcial, pero eso sería un proceso que no alcanzamos al 30 de noviembre. Claro, ahí sí sería imposible el 30 de noviembre. Ahora, mientras conversamos de si un tema, si el otro, los tiempos corren, ¿no? Y los plazos se van cumpliendo. Pareciera que lo único cierto son esas 4 preguntas que ya están aprobadas por la vía de la enmienda y que la fecha es 30 de noviembre, pero hace 2 meses hablábamos del 14 de diciembre. ¿Cuál es su visión acerca de tiempos en el que el Ejecutivo enviará nuevas preguntas a la Corte Constitucional, los tiempos que la Corte a su vez se puede tomar para responder sobre eso y cualquier ajuste que se haga al calendario, porque pareciera que lo que es irreversible es el 30 de noviembre? Correcto, es decir, recordemos que también estamos sujetos a una consulta de constitucionalidad de las preguntas. Entonces, porque las preguntas que van a ir ya en el referéndum, esas preguntas van a tener que ser analizadas por la Corte. Entonces ahí tenemos otro filtro adicional, ¿verdad? Porque claro, ahorita lo que el pronunciamiento, y es muy oportuno su comentario, el pronunciamiento es sobre la vía a utilizar. El primero, sí. El primero. Ajá, es la vía. Pero la Corte no se ha manifestado sobre la constitucionalidad de las mismas. De las preguntas. Es decir, la Corte no podría pronunciarse en materia de fondo, naturalmente porque se está pidiendo es que se cambie la Constitución. Y está bien. Lo que se puede pronunciar es, el primer momento de pronunciamiento es qué vía es. Perfecto. Ya, después de la vía vienen las preguntas. Entonces, en las preguntas, la Corte ¿qué analiza? De que, primero, que los considerandos estén justificados en la argumentación. Después, que las preguntas no contengan 2 a 3 preguntas en una sola. Entonces, eso fue lo que determinó en el tema de los casinos. Porque en los casinos, ¿qué dijo la Corte? La Corte dijo, hay 3 preguntas en una sola. Primero, si está de acuerdo que vuelvan los casinos. Segundo, si está de acuerdo que se les quite el 25% de ventas. Tercero, que sean destinados a temas de infantil. Entonces, desnutrición infantil. Entonces, ¿qué dijo la Corte? No, pues tienes 3 preguntas en una sola. Estás induciendo al electorado a que te diga que sí. Ahora, no le falta razón en eso. Mira, para mí... Debe haber sido una sola pregunta y punto. Bueno, sí. Mira, Pollo, para mí este tema es voluntad política de la Corte, porque la Corte... O sea, está claro una película ahí, Andrés. Un saludo cariñoso. Hola, ¿cómo estás? Ahí está clara una pregunta. De las 7 hay una que era absolutamente incómoda para la Corte, que vinculaba a la propia Corte. Así es. Entonces, desde lo político, yo ya suponía esto, más allá de que sí pueden tener argumentos, pero como tú dices, termina siendo voluntad política. Desde lo estético, usemos esa palabra, desde lo estético para la Corte era
absolutamente imposible aprobar 6 y solamente no aprobar la de la Corte. Tenía que encontrarse un par de patos ahí que acompañen a decir no. Entonces agarró la de los casitos y agarró la del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y está avalando las otras 4. Entonces, como yo decía hace un rato, el abogado del sombrero, ¿no? Ya vamos con esas 4, que de todas maneras no dejan de ser importantes, son muy importantes. Y si por ahí entran un par más a buena hora, y si no, vamos con esas 4. Sí. Creo que ya se desaprovechó lo que era más importante que hacer. La reforma profunda era realmente con una constituyente anunciada y desde el primer momento convocar al pueblo para que diga sí o no una constituyente. Y seguramente el pueblo iba a votar que sí. Y ahí sí la reforma profunda. Estas reformas parches de pasar por la Corte Constitucional tienen estos riesgos. Pues bueno, si se decidió ese camino, vamos por ese camino. Claro, sí, no, es tal cual como tú dices. Yo estoy de acuerdo. El presidente pudo haber hecho la convocatoria de Asamblea Constituyente el primer día de su mandato, no de este, sino hasta del anterior. Ya estuviéramos del otro lado en realidad. Pero bueno, tal cual como dices. Y claro, es irracional, ¿no? Tú le estás preguntando a los que van a ser evaluados y enjuiciados. ¿Usted está de acuerdo en ser evaluado y enjuiciado? Tú ya tienes ahí un cierto tipo de conflicto de interés. Así es. Y de ahí, Marisol, de ahí lo importante, también diseñar un poco, concentrarse en esas 4, por ejemplo, que ha aprobado la Corte Constitucional. Hay 3 que el pueblo a ojos cerrados va a votar que sí. De espaldas vota que sí. La de los asambleístas, sí. La reducción de espaldas vota sí. Bueno, a ver, Cocho, tampoco es tan seguro. Acuérdate que el pueblo votó en contra de la extradición de los narcotraficantes en una consulta. O sea, sí está asociado al tema político. Pero lo que te quiero decir, todo el mundo detesta la cantidad, detesta el concepto de asamblea, detesta la cantidad de asambleístas. Eso de espalda te vota. Yo nunca olvidaré cuando la asamblea fue cerrada durante la muerte cruzada y a nadie le importó. A nadie la extrañó. Claro. Es más, fue como qué lindo que apagaron ese ruido, porque esa asamblea era particularmente molestosa en el sentido de lo que producía, ¿no? Entonces, cuando eso se apagó, fue como cuando se apagaron las sabatinas, pues es como una especie de paz. Ahora, no es lo mismo con la asamblea de ahora, pero igual la gente, el concepto de asamblea, no estamos hablando de la asamblea presidida por fulano o donde está sultano, no, sino el concepto de asamblea la gente siempre la desprecia. La otra pregunta que de espaldas vota sí es lo de las bases militares, porque la gente ya es consciente que se necesita un refuerzo. ¿Y cuál es la otra aprobada? Bueno, la del trabajo por horas. La reducción de la eliminación del financiamiento de los partidos políticos. Eso, a espaldas, pero caminando para atrás. Sí, te vota sí. Entonces concéntrense en hacerle una buena campaña a los que están a favor, como nosotros, por ejemplo, del trabajo por horas, porque es una oportunidad. Claro. Concentrémonos en decirle a la gente que esta pregunta es para los que no tienen trabajo, no para los que tienen trabajo, porque los que tienen trabajo están trabajando y están trabajando bajo la relación de dependencia que estipula hoy el Código de Trabajo y eso es inamovible. Esta pregunta es para los que no tienen trabajo, entonces los que no tienen trabajo no se dejen convencer de los que sí tienen trabajo. Exactamente. Así hay que decirle a la gente las cosas. Yo tengo una pregunta, precisamente con respecto a esa consulta que se hizo en el gobierno del presidente Lasso y luego la siguiente consulta que se hizo en el gobierno del presidente Noboa. ¿No hay un límite a repetir la misma pregunta? Por ejemplo, porque estoy pensando en el caso de extradición que se preguntó 2 veces, la primera se dijo que no, la segunda que sí. Entonces, digamos, se puede preguntar al pueblo 10 veces si quieren las bases de Manta, que retornen las bases extranjeras al territorio ecuatoriano, por ejemplo, y no hay un límite para eso. Claro, no. Ahí sí es ya voluntad del pueblo. No es como que hay cosas juzgadas una vez. No. En diferentes momentos y otros. Yo te quiero hacer una pregunta técnica. Sí, seguro. Mira, el 2024 nos llamaron al pueblo ecuatoriano a las urnas para la consulta popular. 9 preguntas de seguridad, 2 de otras cosas. Entre ellas la de trabajo, y fue que perdió. Arbitraje y trabajo por horas. Ya, muy bien. Ganaron 9 sí. De esas 9 sí, una se relacionaba con la participación de Fuerzas Armadas en la seguridad interna. Sí. Hasta el día de hoy está habilitada esa reforma. ¿Por qué? O sea, ¿qué hay que hacer? ¿De quién es la culpa? O sea, ¿en dónde se está trabando? ¿Cuál es el hueco, el hoyo negro, como decía aquí María Sol la semana pasada? ¿Cuál es ese hoyo negro? ¿En dónde? O sea, ¿a quiénes tenemos que meter la culpa? Pero más que meter la culpa, ¿a quiénes tenemos que exigir que saque eso ya a relucir y que el tema avance? No puede ser que una pregunta que era muy importante, que es una pregunta vital para la seguridad ciudadana, que el propio gobierno la ha impulsado y que el gobierno no la esté moviendo para que eso ya sea la reforma. Ya sea que esté estancada en la asamblea o en donde, o sea, desde lo técnico, ¿por qué esa pregunta por la cual el pueblo votó sí todavía no está habilitada? Ya, ¿por qué?
Porque en esa época, estamos hablando de abril, recién se había decretado el estado de excepción con causal de conflicto armado. Entonces, había la creencia de que tú necesitabas pedirle permiso a la Corte, por decirlo así, para reconocer un conflicto armado. Después la propia Corte ya estableció. Existen dos cosas. Una cosa es el conflicto armado como una cuestión fáctica que existe independientemente del pronunciamiento de quien sea. Y otra cosa es el conflicto armado como causal de estado de excepción. Y la Corte fue clara. Y ahí sí estoy muy de acuerdo. Si el presidente necesita autorizar, tomar medidas no inherentes al conflicto armado, por ejemplo, declarar la recaudación anticipada de tributos que te habilita el estado de excepción, ahí tú tienes que declarar estado de excepción. Si tú necesitas enviar 2 leyes económicamente urgentes en un mes, ¿ya? O desviar fondos de sus propósitos, en ese caso, ahí tú tienes que hacer un estado de excepción. Pero si se trata de movilizar a las Fuerzas Armadas como plazcas, utilizar el armamento militar acorde a la situación y aplicar los convenios de Ginebra y sus protocolos facultativos, tú no necesitas declarar estado de excepción. Entonces, esa decisión la tiene el presidente de la República, Pocho. Ya, pero la gente votó sí. ¿Y por qué no se aplica ese sí? O sea, ¿por qué no está ya en la normativa jurídica? Ya, a ver, porque... Eso es lo que pregunto. Sí, porque eso es discrecional del presidente. Eso ya está en la Ley de Seguridad Pública, en la Ley de Defensa. O sea, es decir, cuando existe un conflicto armado, ya el presidente puede movilizar a las Fuerzas Armadas como plazca. Y ya está reconocido por el decreto 111. Entonces ya el presidente lo puede hacer. De hecho, muchos operativos se realizan también con las Fuerzas Armadas. Lo que decía esa pregunta era si ellos hagan el control de explosivos, armamentos y ciertos corredores de seguridad. Eso es lo que decía exactamente, porque la otra vez tuvimos la entrevista y tú me dijiste que averiguó ese tema, ¿no? Claro, pero no está habilitada esa pregunta. Así. Lo que haya dicho esa pregunta no está habilitada y por eso los militares no sienten todavía la confianza de poder actuar acorde a esa pregunta. Sí, ahora, ¿por qué? Porque ahí sí... ¿Cuál era el problema? ¿Sabes qué es lo que habilitaba esa pregunta? La ley de solidaridad. Eso es lo que legalizaba lo votado en esa pregunta de la consulta popular del 2024. Era la ley de solidaridad. ¿Por qué? Porque ahí ya legalizaba toda la actuación de los militares. No estoy diciendo que la actuación de los militares está fuera del marco jurídico. No. Lo que ocurre es que está dentro de un principio constitucional, pero le falta la ley. Un ejemplo, pandemia. En pandemia nos encerraron en toque de queda, ¿verdad? ¿Bajo qué ley? No hay ley. Hasta la propia Corte Constitucional determinó lo siguiente, que se necesita hacer una ley para regular la restricción de movilidad, tránsito y orden público, porque no hay. Esos decretos eran sin base legal. Y tú para limitar derechos necesitas una ley, la reserva de ley. Esa es la función de una ley, regular el ejercicio de los derechos constitucionales. Entonces, eso estuvo amparado en un principio que se llama extremísima excepción o principio de estado de necesidad. ¿Ya? Lo mismo se tuviera que aplicar a estas circunstancias. ¿Por qué? Porque vamos a estar en este bucle eterno del gato y el ratón, este círculo vicioso entre que el presidente y la Asamblea aprueban una muy buena ley, como la Ley de Solidaridad, pero viene la Corte Constitucional como un tercer filtro y opera como un agente de veto y dice, no me gusta, te la declaro suspensa y te la declaro inconstitucional, que es lo que posiblemente haga, ¿no? Entonces, para no pasar por esas circunstancias, en lo que nosotros, al menos desde el tanque de pensamiento que represento, hemos propuesto la figura del internamiento, porque en un conflicto armado interno operan detenciones administrativas, se llaman detenciones operativas, son detenciones sin orden judicial, son operaciones militares que privan de libertad transitoriamente al enemigo, pues, del país, ¿no? El debate sobre la consulta popular no solo se centra en el contenido de las preguntas, sino también en la factibilidad jurídica y temporal de incluir nuevas. Agradecemos al doctor Santos por su claridad en este análisis que nos ayuda a entender los límites y posibilidades del gobierno en este proceso crucial.